Ella es Carmela, que acaba de salir de la cárcel. Ha entrado en prisión por acusada de pertenecer al Partido Comunista de España reconstituido. Yo me llamo Juan Manuel Olarieta, soy abogado. Entonces va a empezar a hablar ella en primer lugar, ¿vale? Bueno, yo soy Carmela, salí el 14 de abril de la cárcel. Día de la República. Y el Día de la República burguesa. Pero bueno, el caso es salir y un día así mejor. Entonces, la verdad es que esta es la primera charla a la que asisto desde que he salido. Y me da mucha alegría veros a tanta gente, pero tengo una laguna muy grande, porque las últimas charlas a las que yo asistí, incluso algunas en las que también me enmarronaron y tuve que hablar, la situación era muy distinta. Ahora ya ni la mitad, vamos, ni el 90% de las cosas tenemos que explicarolas. Hace 12 años teníamos que empezar a explicar lo que era la transición, cómo llevábamos 30 años luchando contra ella, desenmascarándola. Y por lo que he visto en estos 2 meses y lo que poco que llegaba a la cárcel de información, pues nos fuimos dando cuenta de que eso ya no hace falta, lo tenéis muy claro. Entonces, una cosa que ya hay para la historia. Y desde luego hay otra cuestión. O sea, entonces, si la situación, digamos, objetiva no estaba tan clara y tampoco estaba tan dura, porque todavía había un poco de curro para la gente, en ese sentido también se ve que la cuestión económica... Si quieres hablo sin micrófono, si se me oye igual, yo creo que también las condiciones objetivas han cambiado, vamos, se han agudizado tanto, que es lo que yo creo que hace que todos estemos dispuestos a salir a la calle con un cabreo y una mala hostia del copón, y todos queramos luchar. Y precisamente unidas esas dos cosas, lo que hace 10 o 12 años teníamos que explicar de lo que había sido la transición y la situación como ahora se ha vuelto tan cruda, esas dos cosas unidas nos hacen ver que el único cambio, la única lucha que podemos hacer es la lucha revolucionaria. Hacer la revolución y ya está. Entonces, otra cosa es que yo, por ejemplo, en cuanto a lo subjetivo, cuando nosotros nos detuvieron en el 2002, salvo raras excepciones, la mayoría de la gente y de la gente joven que estaba a nuestro alrededor y que asistía a las charlas y tal, salió corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no estaban preparados o no estaban concienciados para ver lo que era la represión, ni en propia carne, ni en la carne más cercana que era la nuestra. Habían pasado una serie de años en las que no se había golpeado al partido, a los simpatizantes, al movimiento antifascista en general, al movimiento consecuente, no se le había dado muy duro, y entonces vivíamos un momento en el que pasaba que parecía que estaba permitido la lucha antifascista, el movimiento antifascista. Incluso llegaba un momento en que había gente que incluso se pensaba que porque al partido no se le estaban dando hostias continuamente, pues que el partido estaba casi permitido, ¿no? Y claro, la cruda realidad de las detenciones, primero del 2000 y luego del 2002, en la cual estuvimos nosotros ya inmersos, pues demostró que no, que realmente el PCR ha estado perseguido siempre desde su propio nacimiento, y que esos dos golpes y esas dos caídas lo que venían a significar es que ya estaba bien, que estábamos haciendo una labor y que eso estaba dando unos resultados, aunque fuera poquito a poco, que el movimiento antifascista estaba tomando, digamos, unos visos de cada vez mayor consecuencia, no solo gracias a nosotros, sino a la conciencia de la gente y a la situación que se iba creando. Y entonces el Estado dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Aquí el PCR hay que
desmantelarle y si vuelve a organizarse otra vez, y el 2002 fue nuestra caída y luego ya han venido sucesivas caídas que han sido precisamente eso, fruto de la represión del Estado, que se ha dado cuenta de que con los visos que tenía la situación, porque más se veía venir, o sea, los mandamases, digamos, los que estudian todo esto dentro de los aparatos del Estado, saben como nosotros la que se nos viene encima. Y entonces lo que han tenido que hacer estos años ha dicho no, aquí hay que diezmar y todo lo que sea lo que suponga consecuencia y lucha revolucionaria hay que arrancarlo si se puede de raíz. Bueno, pues han pasado 11 años, casi 12, nosotros estamos aquí, algunos no han tenido más remedio que soltarnos, porque en realidad entramos por la militancia en el partido y aún así nos han tenido cerca de 11 años y vamos saliendo con un goteo. La gente está tomando cada vez más conciencia, lo que decía antes, la mitad de las cosas ya no hay que explicársela, y yo creo que la demostración es que todos los que estáis aquí seguramente sabréis hablar de la situación política y de todos los problemas muchísimo mejor que yo. Y bueno, yo estoy hablando un poco aquí, dándonos las palizas sin haber preparado nada, porque no ha podido venir el compañero expreso que iba a hablar. Entonces, yo por ahora no puedo decir nada más, porque aparte de que me tenéis un poco así abucharada, tanta gente a la vez, si queréis luego cuando acabe Juanma, de exponer la verdadera lucha contra la represión y cómo hay que organizarla, que eso es lo fundamental, que es que tenemos que organizarnos. Cuando acabemos todo eso, si queréis hablamos y nos preguntáis lo que queráis a los expresos, de nuestras experiencias, de cómo vemos la manera de organizarla y todo eso. Pero yo es que ahora mismo todavía estoy en cuarentena, o sea que mucho más no puedo decir. Vale, y gracias. Sí, la verdad que... Bueno, pues lo ha dicho Carmela. Esta es una charla, me imagino, que se habrá convocado y organizado dentro de las jornadas con un carácter informativo. Y bueno, pues la información está bien. Está bien que la información circule, que todo el mundo sepamos qué es lo que está ocurriendo en la realidad, qué es lo que ocultan todos los medios de comunicación, que no solamente no informan, sino que desinforman. Entonces, una charla informativa yo creo que no tiene demasiado sentido en este momento, ¿no? Porque yo no tengo nada que contaros que no sepáis. No hay nada que yo pueda decir de nuevo. Porque me imagino que sabéis todos, y si alguien no lo sabe, pues que levante la mano y se explica que hay presos políticos en el Estado español, que es uno de los máximos ejemplos de represión política, ¿no? La existencia de presos políticos. Y que esos presos están ahí por llevar a cabo una lucha de resistencia durante muchos años en contra del Estado y en defensa de la revolución socialista. Yo creo que todos lo sabéis esto. Y no hace falta volverlo a repetir. Yo creo que todos sabéis la represión que está habiendo en las manifestaciones. Y lo que sí me gustaría decir sobre el tema de las manifestaciones es que ¿a qué se llaman las manifestaciones pacíficas? A diferencia de las manifestaciones violentas, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque las manifestaciones pacíficas son aquellas en las cuales la policía golpea a los manifestantes, mientras que las manifestaciones violentas son aquellas en las que los manifestantes golpean a la policía. Esa es la diferencia. Y se están convocando manifestaciones pacíficas para que la policía golpee a los manifestantes. Esa es también otra parte de la represión muy importante y hay que tenerla en cuenta. Y hasta qué punto y hasta qué medida vamos a seguir aguantando que la policía siga reprimiendo en todas las manifestaciones. Yo creo que no hace falta tampoco explicar que actualmente
como siempre, desde que existe el capitalismo, cuando la gente lucha en las fábricas, en su puesto de trabajo, los empresarios despiden a los trabajadores. Eso es también una forma de represión. Y creo que tampoco hace falta contárselo a la gente porque la gente lo vive. Y vosotros lo sabéis, igual que yo, igual que todo el mundo. Creo que todos sabemos, y tampoco hace falta insistir en ello, que en España hay millones de trabajadores en paro. Es decir, de gente que no puede llevar ni un mísero sueldo a su familia y que están en la más absoluta de las miserias. Yo creo que esto no hace falta convocar una charla informativa para contar esto, para contar lo que ya todo el mundo sabe. Y tampoco hace falta contar porque se ha dicho, se ha publicado y se ha escrito, incluso en los medios burgueses de información, que los niños van a la escuela sin comer. Que ya hay un 20% de los niños de este país, millones de niños, que no comen o que no comen todos los días. Esto también se sabe. Por tanto, creo que una charla informativa no tiene que consistir en contar a la gente lo que la gente ya sabe. ¿Cuál es la situación real que estamos viviendo? Y entonces yo lo que propongo es hacer una charla organizativa. Sin embargo, es curioso porque nunca se convocan charlas organizativas. Es muy raro encontrar en los colectivos, en los grupos, una reunión, una charla simplemente para ver cómo estamos organizados, cómo se organizan los colectivos. Para preguntarse, ¿estamos bien organizados? Yo creo que más o menos vosotros, me imagino que formaréis parte de organizaciones, de colectivos, de movimientos. Y yo os pregunto si vosotros os preguntáis, ¿estamos bien organizados? ¿Podemos organizarnos mejor? Y sobre todo la pregunta clave, ¿para qué estamos organizados? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué hemos venido a estas jornadas? ¿Para qué vamos a ir mañana a una reunión? ¿Para qué vamos a ir mañana a una convocatoria? Etcétera. Es decir, ¿venimos aquí un sábado por la tarde porque estamos aburridos? ¿Nos vamos a organizar para recoger firmas contra el paro? ¿El problema del paro y el problema del hambre se van a solucionar recogiendo firmas? No digo que no haya que recoger firmas. Lo que estoy preguntando es si la solución, si la manera de organizarse y la manera de luchar contra el capitalismo, contra la miseria y contra el paro es recoger firmas. ¿O es solo recoger firmas? ¿Vamos a organizarnos para convocar otra manifestación pacífica? Pacífica en el sentido de vamos a llevar a la gente al matadero, vamos a llevar a la gente a una manifestación para que la policía siga golpeándonos y siga golpeándonos impunemente. Esas son las preguntas fundamentales. ¿Para qué estamos organizados? Si realmente estamos organizados para hacer frente a toda esta situación y dar alternativas a la gente de qué es lo que hay que hacer en esta situación. Si hay que recoger firmas o hay que acabar con el capitalismo. Cuando se plantea la cuestión de la organización, normalmente siempre surge alguien que se cree él muy consciente, lo que se llama esa conciencia, que se cree que él es consciente, pero que los demás, porque los demás, fíjate, es que sales a la calle y la gente, ¿por qué estamos aquí 100 personas y no vienen 1000 personas? Entonces hay mucha gente que justifica su desorganización en que los demás no están organizados. Y yo soy muy consciente, yo estoy muy organizado, muy bien organizado, pero los demás... Yo haría más, dice esta gente. El problema es que los demás, joder, es que no hacen nada. La gente no hace nada. Fíjate la que está cayendo y la gente no se mueve. Yo soy un tío avanzado, un tío adelantado, tengo información, tengo conocimientos, me muevo, pero es que los demás están atrasados. Es decir, la gente, fíjate, hablas con la gente, vas a un bar, o estás en la parada del autobús, escuchas las conversaciones, ¿no? Esa gente se está justificando siempre con lo que hacen los demás. Y se creen que ellos son distintos de los demás cuando son realmente exactamente igual que los demás, ¿eh?
Y eso es no ser consciente, porque una persona consciente hace lo que le dicta su conciencia. No la conciencia de los demás. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra conciencia, que podrá ser mayor o menor, podrá ser mejor o peor, podrá estar más avanzada, más desarrollada, pero todo el mundo tiene su conciencia. Y lo que cada uno se tiene que preguntar es, ¿yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer por salir de esta situación? Pero claro, luego nos ponemos la camiseta del Che Guevara, y ponemos los carteles de los presos, de Stalin, de Lenin. Pero claro, es que toda esta gente lleva 40 años luchando, están en prisión desde hace 40 años. Esta gente sí lo está dando todo. El Che murió en Bolivia. Entonces, ese es el ejemplo. Cuando hablamos de los demás, ¿por qué no hablamos del Che Guevara? ¿O por qué no hablamos de Lenin? O de Stalin, o de Marx, o de Engels, o de cualquiera de estos presos que están aquí. ¿Qué pasa? ¿Que estos no son los demás? ¿Estos no son un ejemplo? Y si esas personas han estado 20, 30, 40 años en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Que los demás no lo podemos hacer? ¿No podemos aguantar 40 años en la cárcel? ¿No estamos dispuestos a eso? Pero a ir al bar, a eso sí estamos dispuestos, ¿no? Entonces, eso no es ninguna justificación. Y tampoco es ninguna justificación para la desorganización, el descontrol. La famosa frase de que no hay condiciones. Es decir, que a toda esa gente que se justifica siempre con los demás, no encuentra nunca condiciones, porque se han pensado que es que el capitalismo le va a servir las condiciones en bandeja, se lo va a poner todo cojonudamente para que ellos hagan lo que crean que deban de hacer, ¿no? Las condiciones no existen y no van a existir nunca. Las condiciones se crean. ¿Y se crean cómo se crean? Organizándose. Organizándose para la lucha revolucionaria, para hacer frente a esta situación, a este Estado y al capitalismo, que son los responsables de la situación que estamos viviendo. Entonces, no podemos admitir jamás a toda esa gente que se está siempre justificando con que los obreros están aburguesados. Yo no. O sea, yo no estoy aburguesado. Los demás sí, yo no. Yo duermo y duermo todos los días, me meto a la cama tranquilamente, sabiendo que hay mucha gente, millones de personas, incluidos niños, en este país, que ese día no han comido. ¿Y cómo duermes? ¿Tú no estás aburguesado? Joder, ¿cómo que no estás aburguesado? Igual que los demás. Entonces, no te justifiques con los demás. No empieces a contar películas de que no hay condiciones. Porque cuando la gente se está muriendo de hambre, están todas las condiciones dadas para organizarse y para darlo todo en este movimiento y en esta lucha. Y lo único que se necesita es organización. ¿En qué espejo nos tenemos que mirar, por tanto? ¿Cuáles son nuestros ejemplos? ¿Los que no hacen nada o los que sí hacen? Por ejemplo, he puesto antes el caso del Che Guevara, pero claro, el Che Guevara es que murió en Bolivia, pero es que en este país, durante la transición, murieron 600 personas asesinadas por el fascismo. 600 personas de todas las organizaciones políticas. ¿Qué pasa? ¿Que esa gente no es un ejemplo? Y la pregunta, claro, es inevitable. ¿Vosotros, cada uno de vosotros, estáis dispuestos a enfrentarse a este Estado sabiendo que este Estado os va a asesinar? ¿Os va a meter en la cárcel? Y claro, una pena de cárcel ya en este país no son ya 2 añitos, 3 añitos, no, es que estamos hablando de muchos años de cárcel, de personas que se han tirado toda su vida en la cárcel. Aquí la persona en la que tenéis 20 años, cuando vosotros nacisteis, estos ya estaban presos y siguen presos. Estos son el ejemplo. El ejemplo no es el tipo que está en el bar diciendo bobadas contra los negros y contra los gitanos y contra los magrebíes. Esos no son el ejemplo y eso no puede servir de justificación de nada, porque eso es la influencia que tiene el fascismo en la conciencia de todas las personas, incluidos nosotros. Nosotros también estamos influidos por toda esa basura.
Y nuestra tarea es luchar contra eso, no justificarnos con eso. Por tanto, el problema no está en la calle. El problema de este país no está en que la gente que está ahí fuera no lucha. El problema está aquí, y somos todos y cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta que las sociedades no se suicidan. Desde que existe el hombre humano, no se conoce ninguna sociedad que se haya suicidado. Por tanto, si las sociedades no se suicidan, y si la gente se está muriendo de hambre a causa del capitalismo, lo que no cabe ninguna duda es de que esos que están en la calle y que parece que no se mueven, no solamente se van a mover, sino que se van a levantar. Se van a levantar y cuando se levanten van a ir a por todas. Y van a ir a buscaros a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, a los de Guadalajara, a los de Madrid, a los de Cuenca, a los de Huelva, a los de Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Y os van a preguntar, ¿y dónde está la organización? ¿Dónde está la organización? ¿Vosotros estáis preparados para cuando estalle ese movimiento, para organizar a la gente y dirigir a toda esa gente en una lucha definitiva contra el capitalismo, contra este Estado? ¿Tenemos hoy esa organización? ¿No será que necesitamos precisamente esa organización? Y esa es la clave de toda la cuestión. Que no vale cualquier tipo de organización. Que lo que hay que preguntarse es ¿organizarse para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para no aburrirse los sábados por la tarde? ¿Para cambiar el gobierno? ¿Para tener un gobierno de izquierdas que recorte menos los salarios y las condiciones laborales y la seguridad social? ¿Para eso queremos organizarnos? ¿Tenemos la esperanza de que con un gobierno de izquierdas, con cualquier otro gobierno, va a haber menos recortes? No se trata de cambiar el gobierno, no se trata de sustituir a un gobierno por otro. Hay que cambiar el Estado. El Estado no es lo mismo que el gobierno. Y eso es lo que hay que entender y eso es fundamental y eso es para lo que hay que prepararse. Para cambiar de Estado y para acabar con el capitalismo. Hay que organizarse para una revolución socialista. Y todo lo que no sea eso es engañar a la gente, engañar a las personas. Y las personas están hasta aquí, están hasta el gorro de que les engañen y de que les traicionen. Y cualquier otro discurso, repito, no solamente es una mentira, es otro engaño más, igual que la transición. ¿Qué queremos? ¿Otra vez reproducir la transición? ¿Seguir engañando a la gente de que el capitalismo tiene salida? ¿De que ahora estamos jodidos y luego vamos a estar un poco menos jodidos? No. Haya organización o no haya organización, estemos preparados o no estemos preparados, esa gente que está ahí fuera, no los de aquí, esa gente que está ahí fuera y que parece que no se mueve, se va a levantar. Y cuando la gente sale a la calle, todo movimiento revolucionario, toda revolución, genera una contrarrevolución. Es otra de las cosas también que hay que dejar muy claritas. En la medida en que el movimiento revolucionario avance, y va a avanzar, sí o sí, va a avanzar, los que estamos aquí y los que están ahí fuera, esa revolución va a generar un movimiento contrarrevolucionario. Por tanto, un movimiento contrarrevolucionario significa muchas cosas. Entre otras cosas significa represión, que es lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos empezando a ver. Hasta ahora la represión se ha centrado en determinadas organizaciones, en determinadas personas, en un grupito, pues fíjate, pequeño de gente. Pero es que la represión se está extendiendo. Y si la represión se está extendiendo es porque la revolución está creciendo. Y los que no crecemos somos nosotros, que seguimos igual, seguimos anclados en el pasado, no hemos evolucionado, no tenemos las cosas claras. No nos hemos preparado y no nos hemos fortalecido para hacer frente a la contrarrevolución, a la represión. Por tanto, hay que prepararse. Hay que prepararse y hay que prepararse muy seriamente, que vienen épocas muy jodidas.
no solamente en el paro, no solamente con los recortes sociales, con la represión, con los asesinatos, con las cárceles, con los juicios, con la Audiencia Nacional, con la policía, con la Guardia Civil, con las leyes especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso exige organización, exige crear movimientos de solidaridad, entre otras muchas cosas, entre otras muchas organizaciones que hay que crear, porque no solamente hay que organizar, hay que crear una única organización, hay que crear muchas organizaciones, entre ellas organizar la solidaridad. Para que haya grandes saltos, cuando hablamos de revolución, que son grandes palabras, que a mucha gente se le llena la boca de grandes palabras, ¿sí? Y no hay grandes saltos, no ha habido nunca grandes saltos si no hay pequeños pasitos. Esa es otra de las ideas fundamentales que hay que tener en cuenta. No hay grandes saltos, no hay grandes revoluciones si no se dan pequeños pasitos. Y el que un grupo de gente se organice aquí, en Guadalajara, en Madrid, en Cuenca, en Segovia, en Huelva, en cualquier sitio, es un paso fundamental y decisivo para la organización. Un paso decisivo. La solidaridad no son comunicados, no son solo comunicados, no es solamente información. No basta con decir que esta semana ha habido un juicio contra independentistas gallegos. No basta. No basta informar a la gente, hay que organizar la solidaridad. Y no solamente organizar la solidaridad, no solamente crear organizaciones solidarias, hay que exigir que las organizaciones que se llaman progresistas, que se llaman de izquierdas, etcétera, etcétera, se incorporen a ese movimiento de solidaridad. Incorporen en sus programas políticos, sociales y en sus reivindicaciones una serie de cuestiones que son fundamentales y que van a ser cada vez más decisivas en este país, como por ejemplo la liberación de los presos políticos. Y hay que empezar a apuntar con el dedo, así, a todas esas organizaciones que siguen haciendo oídos sordos, porque dicen, pero ha habido un juicio en la Audiencia Nacional contra independentistas gallegos. Pues si yo no soy gallego ni soy independentista. Y además yo estoy en contra de la independencia de Galicia. Ese tipo de personas son igual que los otros, los que he hablado con antes, los que hablan de los demás. Y que siempre ponen por encima de todo las diferencias. Claro, como no son independentistas ni son gallegos, entonces ¿cómo se van a solidarizar con algo con lo que no está de acuerdo? Pues bueno, es que la solidaridad es justamente eso. Cuando alguien tiene un familiar represaliado, un hermano que entra en la cárcel, pues lógicamente, ¿qué vas a hacer? Pues es que está tu hermano preso, tienes que ir a ver a tu hermano a la cárcel. Tienes que ir a visitarle, tienes que defenderle. Si tienes un compañero de trabajo que ha sido despedido, joder, qué menos que luchar en contra de los despidos, solidarizarte con esa persona. Y solidarizarte es un contacto personal con esa persona y ayudarle en todo lo que en tu mano esté a esa persona. Repito, la solidaridad no son comunicados de prensa, ni son mensajes por internet, ni son páginas web, ni es nada, no tiene nada que ver con eso. La solidaridad es concreta, es organización y es que la gente represaliada viva en sus carnes que le han llamado por teléfono gente que no conoce de nada y que es solidaria hacia ellos. Eso es la solidaridad. Y gente que organiza colectas para que una madre que no tiene dinero para ir a ver a su hijo pueda ir a ver a su hijo a la cárcel. Eso es la solidaridad, entre otras muchas cosas. Y esas organizaciones que no tienen en sus programas políticos, sociales, esos partidos políticos que se llaman de izquierda, progresistas, etcétera, que no mueven un dedo, hay que empezar a apuntarles con el dedo y decir, vosotros sois cómplices de este régimen fascista que no estáis siendo solidarios con estos, con estos, con estos y con estos. ¿Sí? Y que no se puede poner en primer plano las diferencias, porque cuando hay gente que está presa, por algo se da. Cuando hay gente que está presa y que está 20 años presa, 30 años presa, por algo será. Algo habrán hecho bien para que este Estado los tenga ahí y no los deje salir.
Que repito, esta gente no está presa desde ahora. Aquí hay personas que llevan presas, pero muchísimo tiempo. Y esos son el ejemplo en el que nos tenemos que mirar. Y es un ejemplo para muchos, o debería ser un ejemplo para todos, de lo que es una lucha revolucionaria, de una gente que se ha organizado para llevar a cabo una revolución. No para recoger firmas, no para que llevar a la gente a una manifestación pacífica que le den palos, a hacer una revolución. Y este es el ejemplo que tenemos que tomar. Y eso es la solidaridad. La gente que no pregunta cuando un policía le está pegando a un manifestante en la calle. A mí no se me ocurre preguntarle, oye tú, ¿de qué partido eres? ¿De qué sindicato eres? No, yo que soy de la CGT. Joder, pues si eres de la CGT, yo como soy de comisiones, pues no, pues seguirle pegando, porque es que es del CGT. Bueno, pues hay mucha gente que funciona de esta manera. Que funciona de esta manera. Y que tienen la cara dura, de decir que esto, claro, que esto están ahí porque fíjate lo que han hecho. ¿Qué han hecho? ¿Y Carmela qué ha hecho? Condenada por pertenencia a una banda armada y no tenía ni armas ni banda, no había ni banda. De música, siquiera. Ni banda de música. Por la cara. Por la cara. Y lo que no podemos esperar, insisto una vez más, es que el Estado te legalice, no te reprima. No, porque si no te reprimes, porque no estás haciendo nada. Y la gente que es represaliada debería ser consciente del porqué, de los verdaderos motivos por los cuales están siendo detenidos y represaliados, no solamente en Galicia, sino que en Sabadell recientemente ha habido una detención de 5 anarquistas. Pues algo estarían haciendo bien para que la policía vaya, los detenga y los manden a prisión. Entonces, que me venga a mí alguien diciendo que yo, como soy comunista, ¿yo cómo voy a defender a los anarquistas? Pues por eso. Porque un movimiento progresista, un movimiento revolucionario, no se entiende si no es solidario. Entonces, si un movimiento no es solidario, no es nada, es una mierda. Y esto hay que dejarlo bien claro. Y decírselo a la cara a toda esa gente. ¡Sois una mierda! Si no sois solidarios, sois una mierda. Bueno, que nada más, que... Ya siento terminar así, pero es... Que es así, joder, y además, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y hay gente que busca luego justificaciones, no, qué caro, es que fíjate, en el País Vasco... Y luego lo que se justifican diciendo es que, joder, cuando me detuvieran a mí nadie dijo nada. Entonces, esto es como un mercadillo, ¿no? O sea, la mentalidad burguesa, la mentalidad capitalista de que yo, para ser solidario con Carmela, pues Carmela ha tenido que ser solidaria conmigo. No, perdón. Yo voy a ser solidario con Carmela, haga ella lo que haga. Y no espero ninguna reciprocidad. Esto no es un mercadillo, la solidaridad no tiene precio. Y el que da solidaridad no tiene que esperar nada de nadie. Eso es la conciencia. Eso es la conciencia de clase, de que pertenecemos a una única clase. Y la clase obrera no es algo que está por ahí. O sea, que es que parece... No, la conciencia de clase somos todos y cada uno de nosotros. Eso es la conciencia de clase. Y donde hay un trabajador, de una persona consciente, ahí está la clase obrera. Y eso es la conciencia, la solidaridad. Empieza por la solidaridad y acaba por la revolución. ¿Bien? Bueno, nada más. Es que me enrollo.
ni preguntas ni nada. Ha quedado muy claro, joder. Ha quedado clarísimo. Sí, seguro. A mí, bueno, que ya lo sabéis, me gustaría matizar que ciertos partidos oportunistas, cuando por ejemplo a un tipo de Izquierda Unida lo detienen en una universidad por luchar por la educación pública, esos partidos aprovechan que han detenido a un militante suyo para decir, por ejemplo, libertad, Izquierda Unida o algo por el estilo. Y hay algo que no entienden esos partidos cuando yo me solidarizo con Pepito, pero no con el partido, porque el partido no está perseguido. Sin embargo, cuando alguien dice libertad Cámara de Arenas o escribe un artículo apoyando al partido, se le detiene porque apoya al partido, porque defiende al partido. Cosa distinta al de Izquierda Unida. Yo creo que habría que matizar eso porque muchos partidos aprovechan y dicen libertad Izquierda Unida como si Izquierda Unida estuviera perseguida como partido. Y si ese sujeto se va a librar de una condena fuerte, seguramente va a ser por pertenecer a Izquierda Unida y no por defender al partido, por ejemplo. Solo matizar eso. Venga, joder, está todo el mundo deseando preguntar y nadie pregunta nada. Yo quisiera hacer también una reflexión, ¿no? Y es que en toda Europa, prácticamente todos los países que fueron invadidos por el nazifascismo fueron liberados. Pero sin embargo, este no, y ese es el problema que hoy acarreamos desde aquel entonces, ¿no? Desde el año 39 que triunfó el nazifascismo en España. Pues yo os propongo a todos vosotros, que creo que tenéis cierta complicidad, ¿no? con la lucha revolucionaria, con el socialismo, con el comunismo, es intentar liberar de una puñetera vez este país que fue ocupado por el nazifascismo y hoy en día sigue igual que en aquel entonces. Solo quiero decir eso. Quería preguntar, ¿qué papel podría tener el PCR en el futuro? Quiero decir, porque... Bueno, eso sí. ¿Qué futuro? No, eso quiero decir, el futuro no, en el presente, quiero decir. Que sí, porque a ver, tenemos todavía militantes presos y bueno, claro, entonces me lo puedo contestar yo a mí mismo. La amnistía. Pero yo lo haría. La amnistía. El papel del PCR es organizar la revolución y como vanguardia dirigirla. Entonces, todos podemos formar parte de eso. Y por eso estamos tratando primero de organizar la solidaridad con cualquier represaliado del fascismo, que es lo que impera en este país, con cualquier castigado o torturado o apaleado en una manifestación. Y esos pequeños pasos son los que te van, aparte de que nos van haciendo avanzar a cada uno también en la conciencia. Entonces, cada uno luego, según va avanzando en su conciencia, va buscando, o sea, todos hemos empezado igual. Yo cuando empecé en los primeros años todavía estaba vivo Franco, había mucha represión y también había mucho movimiento antifranquista y antifascista. Ahí había una diferencia que luego se vio muy grande. Entonces, todos íbamos buscando entre todas esas organizaciones y esos partidos el que nos parecía realmente revolucionario. Pero eso sí, todos los que estábamos haciendo esa búsqueda y nos sentíamos antifascistas,
éramos solidarios con todos los represaliados que había. Y había represaliados de todos los partidos, de todas las organizaciones, de gente sin partido, de currantes en las manifestaciones, en las obras, en las fábricas. Y no medíamos los que hemos salido adelante. Los que empezaron a medir ya hemos visto dónde han acabado. Algunos están en el gobierno y otros están hasta en el PP. Y otros están en Izquierda Unida o en el PC. Entonces, empezabas así y realmente lo que ibas es tomando cada vez más conciencia. O sea, sin darte cuenta, día a día, joder, parecía que ibas comprendiendo mejor las cosas, que no hacía falta empollarse todo, que a lo mejor lo que hace un año habías estudiado, el quehacer de Lenin, que no te enterabas de nada, resulta que en esa práctica diaria de la lucha y de que te daban de hostias, ibas comprendiendo, parecía que se te iba abriendo la cabeza, ibas entendiendo mejor. Entonces, ese era el presente de los inicios de los militantes del partido, como bueno, en mi época, yo cuando empecé a militar el partido lleva 5 años reconstituido, pero entonces ya me encontré un poquito de camino hecho. Ahora eso parece que no es nada, pero entonces era mucho. Y ese era el presente, y fue creciendo todo, y lo que sí se fue es limpiando y depurando, desde luego, el movimiento. O sea, se fueron yendo, claro, por la derecha, algunos parecía que se iban por la izquierda, pero luego al final se iban todos para la derecha, y al final nos quedamos pues los de siempre, los que habíamos tomado el mismo camino que el PC antes de que traicionara y que degenerara, algunas otras organizaciones que realmente eran antifascistas, y somos los que hemos llegado hasta aquí. Y lo que tenemos que hacer es seguir. Lo que pasa es que ya tenemos mucho camino andado en asesinatos, en años de cárcel. O sea, yo he estado 29 años en la cárcel. Y ahora mismo pues todavía no me di cuenta muy bien de que ya tengo 58 años. Y de esos 58 años de mi vida, la mitad he pasado en la cárcel. Pero no importa, o sea, no importa en el sentido de que yo veo la misma situación, o sea, que no he dicho, ay, madre mía, la he cagado, resulta que me metí por este camino y este camino no era. No, es que el camino es el mismo, porque es que no ha cambiado. O sea, el que realmente se cansa, bueno, el que se arrepiente o el que se rinde, ha cambiado él o ella. O sea, han dicho, bueno, hasta aquí he llegado, y empiezo luego las justificaciones, que mucha gente no necesita ni luchar para justificarse, pues el que ha luchado también busca esas justificaciones. Pero los que realmente seguimos viendo lo mismo, porque es que por desgracia sigue siendo lo mismo que cuando entramos hace 30 años y luego salimos y volvimos a entrar. Lo único que, claro, va avanzando, o sea, va avanzando la represión, como decíamos antes, el capitalismo ya está, vamos, que el que no vea que el capitalismo hace, ya no agua, sino que está completamente hundido, es que está ciego. Entonces, eso lo que nos va haciendo ver es que realmente el camino es este. Ahora, también nos ha hecho ver que el camino es más duro que la hostia. Y que eso es lo que nos espera a todos. O sea, yo creo que si hay una cosa que ni el PCR ni la gente que hemos pedido siempre la solidaridad con el PCR, lo que nunca hemos hecho ha sido engañar a nadie y decir que esto estaba chupado y que no te iban a reprimir y que no te iban a detener. O sea, yo creo que eso nunca ha ocurrido, y además ahora seguimos sin hacerlo, pero es que ahora ya no hace falta. O sea, es que si hagas lo que hagas realmente contra el Estado, lo más mínimo, que sea eso, la defensa de tu puesto de trabajo, la defensa de tu... ¿Esto por qué es? Esto es un sabotaje. Bueno, pues eso, ya está, ya te he contestado un poco. ¿Qué le diríais vosotros a esa gente que desde partidos legales se hacen llamar izquierda revolucionaria también, le dicen a sus militantes que vosotros utilizáis a los presos muchas veces como arma arrojadiza para captar militantes y simpatizantes, pero que realmente en cualquier democracia burguesa, no hace falta que sea un estado fascista, hay represión y pueden haber presos políticos? ¿Tú qué piensas? ¿Que eso es verdad? ¿Que es mentira? ¿Una verdad a medias? ¿O qué? No, es mentira. Es mentira, y lo hacen pues porque no pueden decir otra cosa desde su legalidad y su chiringuito. O sea, esa gente de esos partidos que se llaman revolucionarios, que vienen del PC,
que luego ya hay tantas divisiones que ya algunas ni me las sé. Esa gente nos ha insultado cuando sabía que muchos de nosotros, no yo, sino compañeros nuestros de generaciones, de una generación anterior, habían militado en el PC y de comisiones obreras y se habían ido por las traiciones de ellos. Los conocían de sobra, habían trabajado en los mismos tajos, en las mismas fábricas, se habían estudiado en las mismas universidades. Y esa gente de repente, en cuanto empezamos a luchar de manera consecuente, empieza a insultarnos, empieza a pegar a nuestras familias, que eso sí que lo he visto yo, a las madres que iban pidiendo solidaridad con sus presos, los insultaban y hasta las pegaban. Nos han denunciado allá donde iban. Han formado parte de los pactos esos antiterroristas y de las mesas antiterroristas que estaban con todos los partidos fascistas. Esa gente, ¿qué pasa? Que ahora, después de 30, 35, 40 años, se han dado cuenta en la debacle en que están ellos y que resulta que el PCR sigue estando ahí y que el PCR tiene unos presos que por lo menos merecen el respeto y la dignidad. Bueno, yo quería hacer una pregunta para Carmela y como mujer, en tu condición como mujer en la prisión, ¿cómo has vivido? ¿Crees que el tema de la concienciación en la cárcel para las mujeres puede ser más fácil que con los hombres? Es decir, el hecho de estar en la cárcel y como presa política poder concienciar a las mujeres que están ahí, ¿crees que puede ser eso más fácil que concienciar al hombre dentro de la cárcel? Y otra pregunta, ¿crees que puede ser más fácil concienciar a una persona que está en la cárcel que concienciar a una persona que no está en la cárcel? Cuando hablas de persona, ¿qué te refieres? ¿A un preso social o a una presa social? Un preso común, sí, un preso por delito. Bueno, la diferencia entre hombres y mujeres, ahí en ese aspecto no se da. O sea, en lo que la experiencia que nosotros hemos vivido y que yo he vivido en concreto es el tipo de persona que está en la cárcel, que llega a la cárcel, como preso social que no tiene una conciencia, pero que pertenece o debería de pertenecer a los pobres, a la clase obrera, en fin. No vamos a hablar ya de los pocos que hay por ahí que han trincado. Entonces, si ya en la calle es muy difícil crear conciencia o ayudar a crear conciencia en gente que está integrada en una familia trabajadora, en un barrio de trabajadores, en fin, lo que más o menos tenemos todos y hemos vivido hasta ahora, la mayoría de la gente que está en la cárcel, tanto mujeres como hombres, son personas que pertenecen a familias segregadas, a barrios marginales. Yo he conocido en estos 30 años, que como la cosa además ha ido depauperando más, terceras generaciones ya de mujeres, sobre todo, claro, las que yo he conocido, que es que no ha trabajado nadie en la familia, o sea, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus tíos, ni tus abuelos, o sea, no tienen ni idea de lo que es el trabajo, no ya organizado, sino el trabajo en sí. No tienen ni idea de cómo se puede valorar el mismo dinero que tienes. No tienen valores, o sea, pero es que no los han vivido. Entonces, a esa gente es dificilísima de concienciarla. O sea, dificilísimo y en la mayoría de los casos imposible. Y además hay una característica en la mayoría de la gente que está en la cárcel, de esas características, de lo que es el lumpen, que cuanto más ignorante se es y cuanto menos capacidad tienes, porque no te la ha propiciado la sociedad, no te la ha propiciado el Estado, para comprender las cosas, tiendes a irte con el que manda. Es decir, en la calle la ideología burguesa se te mete en la cabeza, luego hay un afán también, claro, para superar muchas cosas de protagonismo, y entonces es muy fácil de captar siempre por el carcelero, por las direcciones de las cárceles, por las directrices más represivas. Y de verdad que yo no le aconsejo a nadie que entre ahora en la cárcel y que esté solo como preso político en un módulo o en una cárcel como nos ha pasado a nosotros, porque es muy duro. O sea, llevar la represión, llevarla es muy duro, pero el vacío que hay, aunque estés rodeado de gente
porque no hay nadie o casi nadie que tenga un mínimo de conciencia, ya no te digo ni obrera ni de clase, aunque sea un poco antirrepresiva, un poco de dignidad, algo que no sea sumisión, es muy difícil de encontrar. Entonces, ¿qué más quisiéramos que poder crear conciencia? Pero es muy difícil. Lo más que se puede llegar a crear, salvo excepciones, como siempre, te puedes encontrar con una persona o dos cojonudas que han caído allí por casualidad. Lo más que puedes hacer es, por lo menos, que eso sí lo hemos conseguido, el que te respeten, en lo cotidiano te vayan respetando porque vean cómo eres y empiecen a darse un poco cuenta de que hay algo más que esa forma de vida, del chivateo, del trapicheo y de vivir sumiso a lo que diga el carcelero o la carcelera de turno. Con eso ya tienes bastante, ya tienes suficiente. Y luego, realmente, hay otra situación. De ahora en adelante va a entrar mucha más gente en la cárcel. La represión va a llevar a trabajadores, a estudiantes, a gente, digamos, que ya tiene un mínimo de conciencia. Y esa situación puede cambiar. De hecho, cambiará, claro. Pero hoy por hoy la generalidad es esa. Entonces, lo de concienciar, muy difícil. Bueno, tras la liberación o excarcelación de Suso la semana pasada, hemos escuchado ciertos rumores de que todos los presos que ya han cumplido su condena y se les ha impuesto el paro, que como se va a quitar y van a ir saliendo poco a poco en libertad cada uno de los camaradas que siguen presos con la doctrina Paro. Lo primero es, si sabéis algo más fiable de lo que puedo saber yo, comentarlo. Lo segundo, ¿creéis que en la liberación de Suso y en la posible liberación de los demás presos políticos con la Paro ha influido el movimiento de resistencia popular, jornadas como estas que estamos haciendo ahora y toda la solidaridad que se está despertando y que años atrás no teníamos? ¿Creéis que puede ser un arma muy grande para la liberación todo esto que ahora estamos haciendo? Yo creo que sí. Porque normalmente la gente tiene la impresión de que todo lo que hace no sirve para nada, porque la gente quiere hacer una cosa y que al día siguiente aparezcan los frutos. Eso ya he dicho que eso no existe. Y que esto hay que verlo como un proceso, y que se organice esto y que se organice en Guadalajara, vamos, que es importantísimo. Esto es un salto tremendo. Ayer hubo también una charla parecida en Villaverde, donde ya se ha creado un grupo de solidaridad. Entonces, eso la policía lo sabe. La policía lo estudia y lo analiza y se da cuenta de que la situación ahora se ha vuelto contra ellos, y de que efectivamente en parte tiene razón la basura que dice ese payaso de que el PCR utiliza esto como bandera. Claro, efectivamente los presos van a acabar convirtiéndose en una bandera. En la bandera de la gente que empezó luchando en la transición en los años 74, 75, 76, 77, 78, que dijo entonces que no. Pasan los años, pasan las décadas, estamos ya en el siglo XXI, un montón de asesinatos, un montón de presos, 3.000 detenidos, y seguimos diciendo que no. Y al final lo que se va a imponer, además de esa manera, es que no aceptamos la transición. Este es un Estado que continúa el Estado anterior, es decir, que la legitimidad de este Estado es una guerra civil desencadenada por una banda de asesinos el 18 de julio de 1936 que se ha ido sucediendo a sí misma. En el 36 aquí hubo una guerra civil, los antifascistas dijeron que no, llegó la transición, los antifascistas siguieron diciendo que no. Hubo gente que se rindió, porque siempre hay gente que se rinde. Pero es que el ejemplo, repito, no son los que se rinden, no es la gente que tiene dudas, no es la gente que no lo ve. El ejemplo es la gente que sí lo ve, que lo vio entonces, que lo ve ahora y que continúa. Y eso el Estado se ha dado cuenta, efectivamente. Al final la bandera, ¿quiénes son? Los que han dicho que no. Y si estos siguen diciendo que no, pues será que no. Claro, y a ver cómo toda esa gente
luego que en su puta vida han tenido un detenido, en su puta vida les han dado un palo, en su puta vida han hecho nada, y por eso no les han dado un palo, porque no hacen nada. ¿Cómo justifican sus 40 años de historia? Que nos lo expliquen, porque estamos deseando escuchar. Que nos cuenten qué cojones habéis hecho estos 40 años. Esto, por ejemplo, pueden decir que han estado en la cárcel, que lo han dado todo. Esos que están ahí, que saben tanto y que son tan listos, ¿qué dicen? Podrán decir que han pegado muchos carteles y organizado muchas fiestas con mojitos y retratos del Che. Claro, pero es que, efectivamente, es que al final, claro, porque estos, hasta hace una serie de años, nadie los conocía y la represión ha sido muy selectiva. Muy selectiva. La gente ha empezado a ver la situación real cuando les han empezado, cuando se han llovido los palos. Entonces, cuando te llueven los palos dices, joder, es que ahora me empiezan a dar a mí, pero es que estos ya les estaban dando en el 76, en el 77, en el 78, etcétera, 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 etcétera. Al final la historia, ya lo dijo Fidel Castro, pone a cada uno en su sitio, la historia, claro. El que lo da todo no está obligado a dar más, claro. El que lo da todo no... El tema no es que, es lo que he querido decir, no es que te equivoques o tú seas más listo, que no tiene nada que ver. El problema es que cada uno con su conciencia, lo que se tiene que preguntar a sí mismo, no preguntar a nadie, a sí mismo, ¿tú estás dando todo? ¿Tú estás haciendo todo lo que puedes por cambiar esta situación? Esto sí lo han dado todo. Entonces, claro, se convierte en una bandera, son el ejemplo, y eso el Estado, repito, lo sabe. Entonces, que la Parot va a cambiar, por supuesto. Que van a salir algunos, por supuesto. Y los otros lo dejarán. Porque eso también sirve de ejemplo para los otros. Cuidado con lo que haces, porque te va a pasar como a estos. Que te vas a tirar 40 años de cárcel. Porque al paso que llevamos ya, han impuesto la cadena perpetua, ella se ha tirado 30. Lo que venga por detrás se van a tirar más. Si no hacemos un cambio en la situación, si les dejamos que el Estado fascista siga haciendo de su capa un sayo, que es lo que no se puede admitir. Pero no es que no lo pueda admitir yo, que no lo pueda admitir ella, que no lo debe admitir nadie. Pertenezca a la organización que pertenezca, tenga la ideología que tenga, no lo debe admitir nadie. No se puede admitir que en un país haya una organización que lleva 40 años en la clandestinidad y presos que se han tirado 30 años en la cárcel, y las condiciones en las que han vivido, en las huelgas de hambre que han tenido que hacer, etcétera, 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 etcétera. Claro. Y ahora se quejan de que, joder, es que es una bandera. Pues claro, es que esa es la bandera. No es que sea una bandera, es que esa es la bandera. Lo cual quiere decir que te tienes que afiliar al PCR, no. Que tienes que tomar esto como ejemplo. Tú tienes tu conciencia, pues adelante, tira adelante. Y si tiras adelante te darás cuenta de contra quién estás luchando, qué es lo que la gente no sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque no se ha llegado a enfrentar al Estado. Cuando tú te enfrentas al Estado, el Estado te dice quién es. Cuando estás en la cárcel, te está diciendo cada día, cada minuto, cada hora, quiénes somos, quiénes mandamos aquí, y que esto es un Estado fascista, y aquí no se mueve ni Dios. Y en la calle exactamente igual. Que vas y juntas más policía que manifestante. El Estado fascista se está haciendo presente en todos y cada uno de nuestros movimientos. Pones el ejemplo de las manifestaciones, pero puedes poner cualquier otro ejemplo, cualquiera. Te está diciendo, aquí estamos, cuidadín. Cuidadín. Entonces, es una bandera, sí, claro, es una bandera. Hace pocos días, aquí en Guadalajara, hubo un grupo de gente que organizó una asamblea en la calle, pidiendo la reapertura del Ateneo de Guadalajara. Y resulta que eso, que era una reivindicación cultural, había un grupo de antidisturbios, estaban como los Robocop, eso que aparecen, con un señor que era el que dirigía la operación, era una cosa de tipo militar. Entonces, si realmente para una cosa tan simple como era la reapertura de un teatro, mandan a la policía, cuando hacen una reivindicación de otra clase,
¿Qué es lo que van a hacer? Yo, lo del tema de la transición, yo creo que más que transición fue una transacción, y así hay que llamarlo, ¿no? Es una transacción. El fascismo en Europa no solo era en Alemania y en Italia, el fascismo era en Rumania, era en Hungría, era en Checoslovaquia, eran muchos países. Entonces, cuando el fascismo fue derrotado militarmente, no levantó más cabeza. Ahora resulta que cae la Unión Soviética, desaparecen los países socialistas del este y vemos desfiles de un partido político en Hungría desfilando con uniforme tipo militar como los de los nazis, exactamente igual. Es decir, aquí lo que ocurrió fue que el fascismo se transvistió, se cambió de chaqueta y se convirtió en demócrata, ¿no es cierto? Los viejos fascistas como Fraga terminaron siendo señores democráticos. Lo mismo pasa con muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, ellos eran los señores democráticos. Adolfo Suárez es el gran demócrata español, ¿no es cierto?, cuando era un funcionario del fascismo. O sea, esto es primero la perversión del lenguaje. Estamos convirtiendo a señores que son auténticamente fascistas. Fraga fue un fascista desde que nació hasta que se murió, y Fraga es un señor respetable. Eso es sí, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensar. Y otra cosa, yo, lo que decía Olarieta de lo que es la solidaridad, yo quiero reivindicar la violencia como arma política. Porque realmente, ¿qué se hace contra la violencia del Estado? Pues hay que proponer otra clase de violencia. Es decir, a mí no me gusta matar a nadie, ni creo que sea bueno matar a nadie. Pero si alguien me viene a matar a mí, ¿qué tengo que hacer? Es para pensarlo, ¿verdad? Bueno, nada más. Yo quería preguntar, los presos y presas, ¿qué motivo creéis que tiene el Estado para vuestra liberación? O sea, ellos que lo hacen para decir, bueno, esta persona ya está muy mayor y no me la va a liar, o ha aprendido porque le he tenido a palos en la cárcel mucho tiempo. O sea, ¿cómo se escudan ellos para disimular que esto es un Estado fascista? ¿Cómo se escudan ellos? O sea, para vuestra liberación, ¿qué motivos dan? O sea, me refiero, no sé si se me entiende la pregunta. O sea, ¿cómo se escudan ellos para decir, ¿cómo vamos a ser fascistas nosotros? Estamos liberándolos. O sea ¿cómo se...? Yo creo que en estos momentos ya es que ni se escudan. O sea, fíjate lo que está pasando con la doctrina Parot. Tenían una oportunidad de oro para soltar a presos que vienen ilegalmente desde hace muchos años. Y han cogido y han recurrido a Estrasburgo. Entonces, están en un momento en que no necesitan escudarse. Y además es que lo ves, o sea, el lema ese de o te arrepientes o te liquidamos ha llegado al máximo. Pero vamos, que no hay mucha preocupación, porque realmente, o sea, primero nos condenaron, o sea, a mí me condenaron en la primera condena por pertenencia a banda armada, pero es que realmente, o sea, yo pertenecía a los Grapos, yo era militante de los Grapos. Entonces, en aquel momento estaba toda la historia esa de las redenciones, y aunque tenía 30 años, se salió antes. Pervivía todavía un sistema penitenciario de cuando Franco y tal, enseguida se dieron cuenta de que empezaba a salir la gente sin arrepentirse y tampoco se moría en la cárcel de viejo. Entonces fue cuando cambiaron todo el código penal y empezaron a crear lo que es la cadena perpetua, o sea, primero 30, luego 40 y al final. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos salido, yo al principio salí con 20 años, 18 años cumplidos de condena. Luego dijeron, bueno, pero el caso nuestro ha sido muy claro. Llevábamos un poco en la calle y dijeron, no, esto no puede seguir en la calle, porque siguen igual que antes, sin hacer ni sin tocar un arma y sin hablar ni siquiera de lo que es la lucha armada en sí en concreto, porque para eso hay otra serie de militantes y otras organizaciones, pues yo Grapo, yo que era militante del PCR y lo sigo siendo porque soy comunista, pues fui detenida porque realmente estaba haciendo una labor política, estaba dando charlas, estaba haciendo actos propagandísticos y tal. ¿Y qué pasa? Que nos meten 11, 12, 13 y hasta 14 años, como en algunos compañeros. Solamente por eso. Entonces, ¿en qué se escuda? En nada. Llegas a un juicio, el juicio empieza a salir ahí todo lo que has hecho o no has hecho, y al final te cae la misma condena que te pedía la Guardia Civil el mismo día que te detuvo, porque a nosotros, por ejemplo, no nos cambió nada. Había unos informes de la Guardia Civil
Esos pasaron al sumario, del sumario pasaron a la sentencia. O sea, no hubo ningún cambio. Entonces, luego llegas, cumples esos años y ya está. Cuando llega el día de liberarte, por mucho que les joda a los carceleros, dicen, oye, que te ha llegado la libertad. Sales y ya está. Pero sale uno, salimos dos, salimos tres. Pero lo que es realmente el decir, bueno, es que vamos a hacer ahora una demostración, porque lo necesitamos, aunque sea ficticio, de que si somos demócratas, vamos a soltar a los presos. No lo están haciendo. Si podían empezar a soltar a unos cuantos que ya están cumplidos de sobra y no lo hacen. Sí, no se escudan. Es que les da igual. Si una de las características de ahora mismo de estos últimos años es que les suda todo. Igual que está viendo en las cuestiones laborales, en la cuestión de la educación, es que les da todo lo mismo. O sea, claro, eso es porque tienen que hacerlo así, porque realmente están en una situación muy jodida, porque están en una crisis permanente, y claro, eso también genera, por un lado, impotencia, pero por otro lado también genera más cabreo. Porque si a ti te cabrea lo que ves en el telediario, que te están contando que encima nos están tomando todos por gilipollas, con todas las demás cuestiones represivas es lo mismo. Entonces, no sale, sale que se arrepiente y espérate, que muy arrepentido tiene que estar. O sea, que no se escudan. Vamos, desde mi punto de vista, no se están escudando para nada. Claro, es que yo creo que todos los que estamos aquí conocemos los motivos por los cuales se escudan para encerrarlos. Pero yo lo que no sabía era qué motivos se escudan para disimular que esto es democrático. No sabía qué motivos. Pues claro, digo, ¿qué dirán? Que dirán, bueno, ya no puedo hacer nada. No, ya se ha arrepentido, nos lo ha dicho o algo. No, o sea, no sabía por qué motivos directamente no lo dan. Simplemente dicen, pues, lo mismo si le tenemos mucho más, ya esto va a ser demasiado. Se va a cantar mucho que esto es un estado fascista, así que mejor le liberamos poco a poco y ya está, pero sin ningún motivo sólido. O sea, no dicen nada. Simplemente es que ellos han hecho sus leyes, tienen ahí su legalidad, que es la legalidad fascista, que no es legítima, y entonces dice, bueno, al que no le han podido aplicar la doctrina Parot, como a los que hemos sido detenidos después de eso, y no nos han metido los 40 años en el juicio porque ya era muy descarado, pues hemos cumplido eso, 10, 12, otros cumplirán 14, y tenemos que salir porque ellos mismos han puesto ese tope. A lo mejor luego llega a los 2 años que van a detener, o a los 2 días, y ya está. O sea que no hay problema, eso no tiene ningún problema, ¿no? Con eso. No es nada, porque son así de fascistas. Bueno, me gustaría preguntaros a vosotros que tenéis más experiencia desde nuestra... Mayormente veo caras jóvenes por aquí, desde nuestra inexperiencia. Quería preguntaros a vosotros, que ya tenéis una lucha, ya tenéis unos años, ya tenéis unos tiros pegados de manera asegurada. ¿Qué recomendaciones, qué consejos nos dais a la juventud hacia dónde y qué pasitos nos diríais, oye, pues id haciendo las cosas así porque os vais a encontrar con menos problemas, o no vayáis directamente de cabeza como si fueseis un toro a por tal, porque os vais a encontrar con más o menos historias? ¿Qué consejos nos daríais para avanzar pasito a pasito para llegar a conformar esa organización, que era de lo que habéis estado hablando durante todo este tiempo, que es necesaria una organización que sea capaz de llevar adelante y de movilizar a las masas hacia una revolución obrera y socialista en el Estado español? Es que no hay recetas. ¿Sí? No hay recetas por muchas razones. Primero porque cada uno de nosotros somos distintos. Ya lo he dicho antes, cada uno tiene su conciencia. Que no podemos dar recetas. Si además tú ya te lo sabes, joder. Claro, ha preguntado por consejos, por recetas. Es que esto no es el consultorio de la señorita Pepi. O sea, no, es que no hay recetas. Cada uno se tiene que analizar a sí mismo, y lo que yo pueda contar aquí tiene que servir para que cada uno reflexione sobre ello, lo madure y en su lugar de trabajo, en el sitio donde vive, etcétera, pues desarrolle lo que pueda desarrollar. Porque es mentira que
que la conciencia sea como un interruptor, ¿no? Que das a la luz y se apaga y le vuelves a dar al interruptor y se enciende. O sea, no hay gente que no tenga conciencia y no hay gente que sí tenga conciencia. Eso no existe. Todo el mundo desarrolla una conciencia por determinados motivos, por determinadas circunstancias, como consecuencia de un despido, como consecuencia de una detención, como consecuencia de amistades, por muchos motivos, ¿no? Por muchas vivencias. Y eso, que es una semilla, hay que ponerlo a fructificar, es decir, hay que echarlo en la tierra, regarlo e irlo desarrollando. Y eso tiene que ir paralelo al otro, al movimiento, a la lucha y a la organización. Porque hay gente que se dedica a estudiar, que se dedica a leer, que sabe muchas cosas, que ha leído todo y que tiene un tremendo, ¿no? Entonces, el recetario es que cada uno tiene que dar de sí lo que pueda. Y tiene que dar de sí hoy lo que pueda dar hoy. Y mañana tiene que procurar mejorar, desarrollar y ser capaz de impulsarse primero a sí mismo para luego impulsar la organización en el sitio en el que está. Esa es la magia de todo esto. Y aprender, es decir, efectivamente aprender de otras personas que te pueden contar, pero que nadie te va a dar un manual de instrucciones de que se ha estropeado el cable de la lavadora y se arregla así. Es que eso no existe. Yo te puedo transmitir la experiencia que yo tengo, ella te transmite la experiencia que tiene ella, y tú con todo eso lo que tienes que hacer es elaborarlo, desarrollarlo, para ser capaz en cada momento de progresar, de avanzar por ti mismo. De avanzar por ti mismo para conseguir que el movimiento en el cual tú estás se desarrolle, se coordine con otros movimientos, sea cada vez mayor, más amplio, llegue a más gente, se organice mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es una discusión. Es decir, que no vas a ser tú mismo quedándote en casa y cogiendo el Capital y leyendo a ver lo que Marx, a ver si Marx en algún sitio decía una cosa que yo no me he enterado muy bien. No. Eso no existe, eso no funciona así. Tú te vas a desarrollar en la medida en que vienes aquí, escuchas, discutes conmigo, discutes con Carmela, discutes con este, con el otro, y te tiene que servir a ti para avanzar. Y lo que te sirve para avanzar es lo que te he comentado antes. Si yo te digo a ti cosas que ya sabes, no consigo que tú avances. Yo te tengo que decir cosas a ti que no solamente tú no sabes, sino que estás en contra, que no estás de acuerdo conmigo, porque esa es la dialéctica y eso es la discusión, que tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo. Entonces yo no te tengo que convencer de nada, convéncete tú de lo que consideres que debas de convencerte y organízate tú de la manera que consideres que te tengas que organizar. Y lo demás, lo que tenemos que hacer es apoyarte, ayudarte y darte nuestra opinión. Decirte, yo creo que lo estás haciendo bien, yo creo que aquí lo estás haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo eso, si tú echas la semilla en la tierra y lo riegas, va a dar sus frutos, pero no esperes que tú plantas hoy o mañana por la mañana un ciprés y te vas a levantar y al día siguiente vas a tener un ciprés de 2 metros de alto. Mentira, y el que te diga lo contrario te está engañando. Eso es un trabajo, hay que regarlo todos los días, pero no basta con regar a los demás, es lo que llaman comer el coco, ¿no? Concienciar a la gente. No, primero concienciate tú, porque si tú no te conciencias no puedes concienciar a nadie. Si tú no tienes ideas, no puedes transmitir ideas porque es que no las tienes. Si tú no te organizas, no puedes organizar a nadie. Al revés, estás estropeando al movimiento, estás desorganizando al movimiento. Primero, organízate tú. Segundo, organízate a los que tienes alrededor. Y tercero, empieza a organizarte con otra gente. Porque esto no es un problema solo del sitio donde tú vives. No es tampoco solamente un problema de España. No es tampoco solamente un problema de la Unión Europea. Esto es el capitalismo. Y eso es lo que decía Marx. Proletarios de todo el mundo, unidos. ¿Y esa, quieres una fórmula mágica? Pues ahí tienes una.
Hay otra fórmula mágica, que es la siguiente, ¿no? Los seres humanos tenemos la puñetera costumbre de juntarnos con otros. Y esa es la segunda receta, ¿no? Juntarse. Es decir, solo es imposible. Es decir, los seres humanos tenemos la costumbre de juntarnos con los demás, de organizarnos, de hablar, de juntarnos, de reírnos juntos, de celebrar y de lamentar cosas. Y esa es un poco la receta, un poco es esa, empezar por juntarnos, no como un rebaño, pero sí juntarnos y que cada uno piense y aporte lo que piensa. Esa es un poco la receta. Hemos estado hablando de organización, de apoyar a los compis, de un montón de cosas aquí. Cómo nos organizamos, cómo hacemos cosas. Tenemos un compañero que está en la cárcel y le tienen muy jodido. O sea, están todos jodidos, pero él en particular no recibe ni correo. No recibe ni correo. El correo se lo devuelve, se lo abre. Lleva, no sé si son 2 años, se nos recibe una puta carta. Estos hijos de puta no hace falta ya que le tengan preso, sino que lo están jodiendo. O sea, una cosa está en la cárcel y dice, coño, déjame vivir, que estoy en la cárcel ya, ¿no? Ya estoy en la cárcel, ¡hala! Pues no, te están jodiendo con las visitas, con el correo, con las cartas, con las revistas que no llega nada. Bueno, no te dejan vivir en la puta cárcel. Ya que estás preso, coño, déjame vivir. Pues no te dejan vivir. El Balmón decía otro compañero que es como si metes a un bicho en una jaula y estás todo el día con un palito jodiendo al bicho. Coño, deja al bicho, coño, que ya lo tienes enjaulado. Ya está bien, coño, de joder al bicho, ¿no? Ya que somos bichos. Este compañero se llama Santiago Rodríguez Muñoz y está en la prisión de Huelva. No nos cuesta nada, un sello, es un sello que vale 37 céntimos, mandar una tarjeta, un papel a la cárcel y decir, dejar de joder a Santiago Rodríguez Rodríguez Muñoz. No sé, somos 100 personas o 100 y pico personas. A ver si tenemos los huevos, coño, esta tarde o mañana o el lunes, ir a un estanco, comprar un sellito, poner un sobre, escribir la dirección a este compi y mandar una carta para que se entere el puto director que no está solo. Porque lo que pasa es que piensan que los presos están solos, que no les apoya la gente, que están el familiar que les ve, porque no pueden tener visita de amigos, no pueden tener nada. Y los hijos de puta de los carceleros y del Estado piensan que están solos, que no tienen compañeros, no tienen amigos, no tienen nada. Por lo menos que de esta charla salga, entre otras muchas cosas, con una cartita a este compi, que no nos cuesta nada, 37 céntimos de euro, coño. ¡Lo hacemos! Venga, coño.